Así que bienvenidos a Calidad del Día y quiero darles rápidamente el menú. ¿Cuáles van a ser los temas de los cuales nos vamos a ocupar el día de hoy? Vamos a comenzar hablando de los bienes fiscalizados. ¿Qué cosa es esto? Como ustedes saben, hay determinados productos, sobre todo ligados a los temas de insumos químicos, que necesitan cierto nivel de control, porque pueden derivar a terminar en manos del narcotráfico, de la minería ilegal. Cuando se les da mal uso, cuando se les da buen uso, por supuesto, es parte de todo el arsenal de los insumos para la industria de diversos tipos, pero esto tiene un control. Entonces queremos conocer qué significa ese control, cuánto importa, qué peso tiene. ¿Es un control real? Solamente sobre la norma hay control, pero en la realidad el control es muy tenue. Nuestro invitado nos va a ayudar a resolver todas estas dudas. A mediados del año 2013 entró en vigencia el decreto legislativo 1126. Este decreto fue reglamentado por decreto supremo, ¿no es cierto?, con el número 44/2013, y generó normas a través de las cuales se introdujo importantes cambios a este sistema, el sistema de control en el rol normativo, fiscalizador y sancionador de determinados bienes. Está con nosotros Percy Santos Apolinario, él es representante de HDC Consulting y creo que él nos va a ayudar a entender mejor a qué se refiere esto de los bienes fiscalizados. ¿Cómo está, señor Santos? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo en el programa. Bien. Para quienes no conocemos ese tema tan de cerca y con tanta profundidad, ¿qué cosa debemos entender por bienes fiscalizados? Bien. Como bien ya lo adelantabas, el sistema de control de insumos químicos y bienes fiscalizados parte de la siguiente premisa, o parte en todo caso con este objetivo, que es hacer frente a dos actividades que nos causan bastante daño a la sociedad, que es el narcotráfico y la minería ilegal. Okay. Entonces, partiendo de esa premisa, todos somos conscientes de que ambas actividades para su desarrollo requieren de insumos químicos como materia prima. Entonces el Estado se ha propuesto en implementar esta medida regulatoria para controlar esos insumos químicos desde su importación hasta su final utilización. Entonces, si nosotros como Estado tenemos el control desde la importación del insumo químico, vamos a saber dónde se acaba. Entonces, en algún trayecto de la cadena vamos a poder detectar si hay o no hay desvío, y ahí es donde deberíamos atacar. Y con esto, se supone, vamos a hacerle barreras a estas dos actividades. Correcto. Ya, entonces eso queda claro. Ahora, más dudas al respecto. ¿Qué pasa si la industria del narcotráfico o de la minería ilegal puede sustituir esos bienes por otros? ¿Habría que ampliar la lista de bienes fiscalizados? Efectivamente, y eso es precisamente un aspecto a cuestionar, o en todo caso a invitar a reflexionar a quien corresponda respecto de cómo se ha diseñado este sistema, toda vez que efectivamente la propia actividad, la ciencia química es dinámica, por ende esto permite, si en un momento u otro me fiscalizan o controlan un insumo, yo busco la forma de sustituir precisamente estos. Entonces el tema está en que se han venido dando adendas a las normas de manera cotidiana hasta este tiempo. Por adentro se refiere a ampliaciones. Ampliaciones, modificaciones a las normas, donde se han ido incluyendo ciertos insumos que inicialmente a lo mejor no estaban previstos. Y lo mismo también pasaba con algunos insumos destinados al consumo cotidiano, para la limpieza, el aseo personal de la casa, la oficina. Entonces, algunos insumos que inicialmente se dijeron que no iban a estar bajo control, por ende no necesitabas registrarte para adquirir esos insumos. Ahora para sí. Consumo doméstico. En todo caso, se dieron cuenta que habían otros que también son de uso indispensable. Entonces, así como se van sacando otros, van ingresando otros. Perfecto. Entonces, esto va quedando más claro. Díganos algunos de estos bienes. Mira, por señalar algunos, básicamente el principal insumo, creo yo, que se utiliza, por ejemplo, en el narcotráfico, es la acetona, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el tolueno, el permanganato de potasio, y en cuanto a la minería ilegal propiamente tenemos el mercurio, al cianuro de sodio, al cianuro de potasio. Entonces, son básicamente químicos, ¿no? Sí, y es una lista aproximadamente de 38 insumos en total, entre insumos propiamente químicos y solventes, ¿no? Muy bien, ahora,
¿Qué significa que son fiscalizados? ¿Cómo comienza el rol y el nivel de fiscalización? Bien, ante todo señalar que quien está a cargo, digamos, de que esta regulación de insumos químicos logre los objetivos que inicialmente hemos indicado, es la SUNAT. Okay. Entonces, SUNAT ha diseñado este sistema de control a través de un software que tiene alcance nacional, digamos, es integrado, en virtud del cual todas las empresas o personas naturales que comercialicen insumos químicos o utilicen directa o indirectamente, estén vinculados con sus actividades comerciales a estos insumos, primero, para hacer esa actividad tenemos que registrarnos ahí. Entonces, primer paso, registro. Registro. De acuerdo, con lo cual uno pensaría que solo los formales son los que acceden a estos insumos. Efectivamente. Segundo, además de saber, o sea, además de identificarse quiénes vamos a ser los que vamos a tratar con los insumos químicos, debemos señalar qué actividades son las que vamos a realizar específicamente con esos insumos. Por ejemplo, si de pronto yo soy una empresa estrictamente que me dedico a prestar el servicio de almacenamiento, yo no utilizo propiamente el insumo, entonces, pero también tengo la obligación de inscribirme en este registro. Toda la cadena que trabaja el insumo debe registrarse. Exacto. Tiene sentido, ¿no? Porque de pronto del almacén comienzan a desaparecer las acetonas famosas, efectivamente, ¿no es cierto? Claro. Y empezamos a tener problemas con la derivación al narcotráfico. Entonces, como está diseñado el sistema, implica el registro también de las actividades. Está el transporte, almacenamiento, el uso, el envase, el reenvase, el hecho de adquirir insumos para las industrias propiamente para producir bienes y servicios en general, ¿no? Entiendo. Todo registrado ante SUNAT. Exacto, en ese mismo registro que acabo de mencionar. ¿Es un registro fácil de hacer o es complejo? Ahí está el tema. El problema es que estos, debemos destacar que SUNAT hasta la fecha ha venido haciendo esfuerzos considerables por buscar la forma de que estos mecanismos para acceder al registro sean lo más sencillos posibles. Pero vamos, en la realidad comercial, a veces supera muchas veces la capacidad de poder prever algunos aspectos. Pasa que se establecen determinados formularios o formatos donde uno tiene que registrarse, pero a la hora, por ahí no va a faltar uno que diga, oye, yo no cuadro en este esquema, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, ahí empieza, digamos, la dificultad, ¿no? Pasa eso también porque la experiencia que tenemos en este ámbito es nueva. De acuerdo. Pero ¿la SUNAT es permeable a esas diferencias? Digamos, ¿esa empresa que no calza con el formato que la SUNAT ha creado? ¿O por el contrario es muy rígida? Es muy rígida en algunos aspectos. Entiendo. Es muy rígida en el sentido de que tratan de pedir información al milímetro al cual está la norma. Por ejemplo, no por citar un caso en particular así que de hecho ha sucedido y después la SUNAT ya ha ido sacando resoluciones o informes donde ha dado otra interpretación de la norma para flexibilizar de alguna manera. El caso es que si yo soy una empresa que prestaba solamente, o en todo caso, para registrarme yo tenía que indicar todos los locales donde yo utilizo o almaceno mis insumos químicos como empresario. ¿Y qué pasa si en algunos casos yo no tengo locales propios, sino alquilo un almacén? Y de ahí nomás hago toda la comercialización. Como parte de los requisitos para registrarse era tener el contrato de arrendamiento, la licencia de funcionamiento, etc. Oye, ¿y qué pasaba en estos casos? Claro. Si eso no está en mi alcance. La realidad sobrepasa, digamos. Ese es el tema. En realidad ¿no? eso es una arista, digamos, que viene haciendo complejo este sistema, ¿no? Y al final va a tener ciertas repercusiones que seguramente luego lo podríamos abordar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que produce material para uñas, donde la acetona es muy importante. El primer paso, como usted lo ha mencionado, es el registro, con todos esos elementos donde dejo claro dónde está el almacén, dónde voy a operar, mi razón social, todos los datos. Exacto. ¿Qué otros niveles de fiscalización hay? Ahora, aparte de registrar las actividades, también tengo que ir al detalle, en algunos casos, el detalle del grado de concentración, inclusive la presentación. Y también, digamos... ¿Cuánto de acetona, en mi ejemplo, usaría? En algunos casos adquieres un insumo que está compuesto por otros dos. Entonces, el grado de concentración y también la presentación del mismo y la información que debe tenerse en el rotulado. Entonces, todo eso tiene que estar adecuadamente informado en el registro. ¿SUNAT cruza la cantidad de insumos que compré y aquello que finalmente produje? Y vendí también. Si es que y vendí también. Exacto. Esa es la idea del control, ¿no? Porque yo SUNAT, tengo toda la información. Si la empresa A me dice que ha comprado 10 toneladas y de las 10 toneladas me dice que ha vendido 5,
esa otra empresa que ha comprado los 5 en su declaración mensual tendrían que informar esa adquisición. Entonces, de lo que trata es que todo, o sea, cada empresa o cada agente, en todo caso, que utilice el insumo químico, debe llevar un registro organizado respecto al tratamiento de los insumos químicos de todos los días. ¿Para qué? Al final del mes se presente una declaración consolidada de todas las operaciones del mes a SUNAT. Y al final SUNAT, al recabar las informaciones de todos, cruza información y ahí es donde va detectando, entre comillas, las irregularidades, o presuntas irregularidades en todo caso, y ahí es donde fiscaliza, ¿no es cierto? Una última pregunta, porque ya el tiempo me gana. Si esto está tan claro, si la norma es tan clara, si lo que usted nos ha contado está tan especificado en el reglamento, ¿cómo es posible entonces que el narcotráfico se siga haciendo de esos insumos? Ahí está el contrasentido, digamos. ¿Por qué? De hecho, en entrevistas últimas que estuvieron brindando de parte de autoridades del SUNAT sobre este tema, mostraban indicadores que a primera impresión eran alentadoras, ¿no? Toda vez que nos decían pues que de lo que va a la fecha, un aproximado, las incautaciones habían subido en sus indicadores. Así es. Íbamos por los 6.000 toneladas en insumos incautados para el narcotráfico y se habían reducido las importaciones de insumos químicos en un porcentaje de 34% a diferencia de los años anteriores. Entonces, el problema está en que esa información que se muestra no se traduce en el resultado final, que es el logro del objetivo, ¿no? Que es que el narcotráfico o la minería ilegal reduzca. No lo impacta, ¿no? No lo impacta. Entonces, o se está generando otro problema, que es el tema del contrabando también, que donde también ya sería otro problema, pero igual sigue siendo un tema importante a considerar. Pero el otro lado también es, ¿no será que esas incautaciones, o en esa parte de la incautación que ha subido su indicador, también están empresas formales que nada tienen que ver con el desvío de insumos químicos, sino por una complejidad del sistema propiamente, están viéndose inmersos en estas incautaciones? Entonces de ahí un poco el contrasentido, en el sentido de que la SUNAT, al aplicar este sistema de control, sigue siendo muy, muy, muy complejo, ¿no? De acuerdo. Muy interesante, señor Santos Apolinario. ¿Qué le parece, si usted está de acuerdo conmigo, en que sigamos hablando en el futuro de esto? Sería Porque interesante. quisiera desmenuzar todavía más hay más el reglamento, ¿no es cierto? Por citar un caso así bastante pequeño. Rapidito, que nos tenemos que ir. De hecho, yo puedo formar una empresa para que se va a dedicar a la limpieza y adquirir insumos químicos como uso doméstico y no necesito registro, por ejemplo. Eso nos da pie a especular sobre muchos temas. Entonces, por ahí se puede ir un montón de insumos, ¿no? Exacto. Bueno, y así hay varios excelente. aspectos, Le tomo la palabra, señor Santos. Entonces nos reunimos reunimos más adelante para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Percy Santos Apolinario de HDC Consulting ha estado con nosotros y nos ha puesto en alerta sobre estos temas que hay que seguir revisando. Hacemos una pausa y volvemos en Calidad al Día.